Buenas tardes, estimados alumnos. Este sería el tercer video con el cual eh, comentaremos algunos aspectos de nuestro programa. El día de hoy, en esta tercera charla, vamos a hablar sobre el desarrollo del capitalismo como modo de producción desde que surge, eh, desde que cae el feudalismo y surge el capitalismo, hasta varios siglos después, cuando el capitalismo se va transformando hasta convertirse en el capitalismo que vivimos actualmente, con fuerte predominio del capital financiero. ¿Sí? Bueno, el capitalismo tiene tres grandes etapas. De hecho, surge el capitalismo dentro de la sociedad feudal. Va surgiendo lo que va a ser la semilla del capitalismo. Surgió en los talleres artesanales, que después se van a convertir en prósperos capitalistas. Y a ese primer tipo de capitalismo se le llamó capital comercial. Posteriormente, la segunda etapa, del capitalismo es el predominio del capital industrial. Y por último, la tercera fase es el predominio del capital financiero. ¿Sí? Bueno, entonces abordemos primeramente en qué consistió y cuáles fueron las principales características del capital comercial, que, como decíamos, fue la etapa inicial del capitalismo. Bueno, en la Edad Media surgieron las ciudades, y las ciudades eran centro de donde había artes, oficios, había obviamente ciudadanos, había universidades, y eran asentamientos humanos de gente libre, que no tenía que estar sujeta al feudalismo, no tenía que pagar tributo al señor feudal, y de alguna manera en las ciudades ellos vivían y se protegían. Y en alguna parte de esas ciudades surgieron los barrios, y en algunos barrios surgieron los llamados burgos. Y ahí en los burgos florecieron los oficios, por ejemplo, el oficio de hacer vinos, el oficio de hacer telas, el oficio de hacer espadas, y empezaron a haber los maestros artesanos y pequeños talleres al principio, que después se fueron volviendo en talleres más grandes. Entonces, los maestros tenían su taller y eran libres porque sabían un oficio y porque podían vivir de vender los productos que ellos elaboraban, ¿sí? Y aceptaban también, esos maestros artesanos, aceptaban la presencia de aprendices, que eran gente que de alguna manera llegaba a la ciudad, se escapaba de los feudos, se escapaba del señor feudal, llegaba a la ciudad, o las mismas madres o padres los llevaban a la ciudad y se los encargaban al maestro artesano como aprendices. Los trataban muy mal, podían golpearlos, podían maltratarlos, pero aprendían un oficio. Y con el paso del tiempo, si eran muy buenos, ellos también podían después poner su taller artesanal y convertirse en maestros. ¿Sí? Bueno, entonces, durante la Edad Media se fueron desarrollando los burgos, donde se practicaban los oficios y la manufactura. Se llama manufactura porque su nombre lo indica: mano, hecho a mano, y facturación, elaboración. Y entonces todos los productos que se hacían en esa época eran hechos a mano y con herramientas manuales. No existían las máquinas, ¿sí? Y eran verdaderas obras de arte lo que hacían los maestros artesanos de esa época, ¿sí? Bueno, con el paso del tiempo, algunas ciudades europeas
se fueron volviendo muy importantes porque podían vender sus productos a otras partes del mundo. Y entonces un sector social que ya existía desde mucho tiempo atrás, que eran los comerciantes, intercambiaban los productos entre ciudades europeas e incluso más allá del mar Mediterráneo. Podían intercambiar sus productos con los países árabes, la cultura árabe. Recuerden que el Medio Oriente estaba cerrado por las cruzadas y hasta ahí llegaban los europeos. No podían avanzar más allá del Medio Oriente, lo que ahora es Israel, Palestina. Y entonces los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas para intercambiar los productos de los árabes. Y era a través del norte de África. Y entonces Italia, que tiene una situación geográfica privilegiada, empezaron a aparecer puertos cada vez más importantes porque ahí se intercambiaban productos de los árabes, de los turcos a Europa y viceversa, de los europeos hacia los países y culturas islámicas. Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que también en un momento dado estas ciudades que eran donde se intercambiaban productos se fueron enriqueciendo y el capital comercial tuvo mucha importancia, ¿sí? Y se volvieron ricos, muy poderosos los comerciantes ya al finalizar la Edad Media. Y estos ricos comerciantes podían financiar artistas, intelectuales, como fue el caso del Renacimiento. En el Renacimiento, los artistas, pintores, escultores, hacían obras de arte porque un rico comerciante, un rico mecenas, así se llamaba, les pagaba, les daba dinero para hacer sus obras. ¿Sí? Bueno, ahora si Leonardo da Vinci, si Miguel Ángel Buonarroti hubieran vivido en el capitalismo, serían millonarios porque sus obras de arte serían carísimas, ¿no? Pero no era así. Antes se conformaban con que les dieran para vivir y ellos hacían obras de arte. El arte dejó de ser arte religioso y cada vez se volvió un arte más civil, más con una temática humana, más humanista. Por eso el Renacimiento es una etapa muy importante. También en esa etapa surgieron las guerras religiosas y la reforma religiosa, porque también de alguna manera los reinos y los principados querían independizarse del gran poder que tenía la Iglesia Católica en ese momento, también para desarrollar el capitalismo. Y entonces los maestros artesanos fueron volviéndose cada vez también, al igual que los comerciantes, cada vez más poderosos. Vendían más y más mercancías y sus pequeños talleres artesanales se empezaron a convertir en grandes centros manufactureros donde ya tenía cientos de trabajadores laborando para ellos, porque les surtía un mercado muy grande. Entonces, tanto el capital comercial como el capital manufacturero, lo que iba a ser la industria, empezaron a enriquecerse. Y entonces, el segundo paso fue cuando los maestros manufactureros dejaron de serlo. Y entonces dieron el segundo paso, se independizaron del capital comercial y ellos mismos empezaron a vender sus productos. Y ahí surge el capital industrial. Y entonces la industria manufacturera cada vez era la actividad manufacturera cada vez era una industria. Cada vez los talleres se volvían fábricas con muchos trabajadores. Y empezó a incorporarse
al proceso productivo la ciencia y la tecnología. Empezaron a crear máquinas que podían producir más bienes en menos tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay una hiladora, una máquina hiladora y tejedora llamada la máquina Jenny, con la cual inició la revolución industrial. La máquina Jenny, pueden ustedes checarlo en internet, era una máquina que tenía una lanzadera así, y entonces lo único que hacía la maquinita era pasar el hilo y hacía a nivel horizontal, y a nivel vertical había muchos hilos, y entonces se iba cruzando la tela. Eso era todo lo que hacía. Pero lo hacía a una velocidad muy rápida. Un obrero o una obrera pasaba el hilo, ¡pum! Y luego la máquina cambiaba de orientación los hilos verticales y otra vez pasaba la lanzadera. Y entonces eso le permitió producir más telas en menos tiempo, a estar tejiendo paso a paso. Y esa hiladora Jenny fue la primera máquina para producir ya a gran escala. Actualmente es una pieza de museo, está en algún museo de Inglaterra, esa famosa máquina Jenny, ¿sí? Que dio inicio a la revolución industrial. Después, la revolución industrial empezaron a producir maquinarias más modernas, ¿sí? Al principio, en los centros industriales, que era fundamentalmente en Inglaterra y en Francia y otros países, pero especialmente un pequeño número de países desarrollaron la industria. Al principio usaban la energía hidráulica, ¿sí? Y empezaron después a utilizar otras energías. Empezaron a utilizar el carbón. Se dieron cuenta de que el carbón podía mover una máquina. Y un segundo gran invento, entre otros, fue la máquina de vapor que desarrolló Robert Watt en Inglaterra. ¿Sí? Él se dio cuenta de que al poner una olla a calentar, la tapa botaba, el fuego hacía que la tapa botara. Y entonces se dio cuenta que el vapor tiene una gran energía, libera una gran energía. Y entonces empezó a hacer sus primeras maquinitas de vapor. Y entonces, al principio, el carbón era carbón de la leña. Y entonces desarrollaba hasta cierto punto cierta potencia. Pero cuando encontraron el carbón mineral, ese carbón tiene todavía más energía y podía alcanzar temperaturas más altas, y con lo cual la energía de vapor fue cada vez mayor, y así apareció la máquina de vapor, y empezaron a haber máquinas de vapor en las fábricas, ¿sí? Y luego buscaron nuevos materiales. La madera fue sustituida por el hierro. Luego el hierro, después de un proceso químico, el hierro se vuelve acero, se vuelve más fuerte el metal, ¿sí? Al hierro, que es un elemento químico, se le agregan aleaciones de otros metales, se les pone en un proceso de calentado, y esto hace que el hierro se vuelva acero, y eso le permitía hacer herramientas más fuertes. Apareció el ferrocarril, y entonces las mercancías ahora se recorrían, el transporte era mucho más rápido y empezaron a vender más, ¿sí? Y entonces ya el capital comercial, que fue al principio, fue sustituido por el capital industrial. Un elemento, disculpen, se me olvidó decirles, de la etapa del capital comercial fue el descubrimiento de América. El descubrimiento de América permitió que el oro y la plata que saquearon los europeos de las colonias de América, incluyendo nuestro país, que era la Nueva España, toda esa riqueza llegó a Europa en flotas de barcos llenas de oro y de plata. Pero llegaban a la corona española, y la corona española estaba endeudada, y además los banqueros
le cobraban intereses y además la monarquía española compraba bienes industriales producidos en Francia y en Inglaterra, de manera que el descubrimiento de América y la política comercial permitió que no necesariamente la corona española, que había conquistado a América, la gran parte de América, se beneficiara, sino que después de muchos siglos los grandes beneficiados fueron Inglaterra y Francia, que desarrollaron el capital industrial, tal y como yo les acabo de decir. Bueno, la burguesía ya se había consolidado y era una clase cada vez más poderosa, pero le faltaba todavía tener el poder político. Y ese poder político lo adquirieron con las revoluciones burguesas. La primera revolución burguesa fue en Inglaterra con Oliverio Cromwell, ¿sí? Recuerden sus clases de Europa. Y Oliverio Cromwell se opuso al rey Eduardo VIII, me parece, o Eduardo VI, no me acuerdo muy bien, y lo sustituyó, lo derrocó por el Parlamento inglés. Bueno, el reino fue destituido, después de un tiempo regresó, incluso los ingleses eligieron un rey extranjero que era de Holanda para que no hubiera tanto problema entre los partidarios de uno u otro personaje. Guillermo de Orange fue el que finalmente restauró la monarquía en Inglaterra, ¿sí? Esa fue una revolución burguesa muy importante. A partir de ese momento ya estaba el rey, pero también estaba el parlamento. Y hasta la fecha sigue Inglaterra, que es uno de los países más desarrollados del mundo, sigue teniendo reina y ya tiene el sucesor, el rey, ¿no? Y viven los reyes 40 años y hasta que se mueren le dejan al sucesor, ¿sí? Actualmente sigue teniendo reina, en este caso, Inglaterra. Y otra revolución muy importante burguesa fue la francesa, que fue el 12 de julio de 1789, donde la burguesía, buscando más espacios políticos, porque no estaban incorporados en ningún lado, derrocan al rey Luis XVI e instauran la Asamblea Nacional en Francia. Y a partir de ese momento la burguesía tiene poder en Francia a través de la Asamblea Nacional. En Francia se llama Asamblea Nacional y en Inglaterra se llama Parlamento. Pero es lo mismo, es el poder legislativo. Hay un equilibrio de poderes. Bueno, muy bien. Y una vez que con esas revoluciones se consolida la burguesía, el capital industrial se vuelve amo y señor del mundo. Y entonces en esta segunda fase es la etapa del capital industrial, está determinada por el predominio del capital industrial, el impresionante desarrollo de las fuerzas productivas que esto conllevó, las revoluciones industriales, hasta ser el capitalismo ya el modo de producción dominante en todo el mundo. A partir de ahí, todo el mundo se extiende al capitalismo, ¿sí? Y el capitalismo es un modo de producción en el cual todo el mundo está, o de alguna manera estuvo, bajo su dominio. Bien, en sus inicios, tanto durante la etapa del capital comercial como durante la etapa del capital industrial, las empresas, las fábricas, competían. Había muchas fábricas que competían en una misma rama industrial. Sí, por ejemplo, surgió la rama del acero y había muchas empresas que producían acero y lo vendían, ¿sí? Pero algunas empresas, al paso del tiempo, iban quebrando e iban quedando pocas empresas,
muy pocas empresas, cada vez le iban ganando la competencia, iban quebrando las otras, de manera que se da a lo largo del siglo XIX y más concretamente al final, el último tercio del siglo XIX, se da un proceso que Carlos Marx ya había visualizado en su obra El Capital, y él le llamó la ley de la acumulación y la centralización del capital. ¿En qué consiste esta ley? Consiste en que las grandes empresas al principio manejan un capital de 1 millón y van incorporando más y más capital hasta después incrementarlo a tener 2 millones. Y luego la empresa sigue creciendo. Y entonces a ese proceso de que cada vez son empresas más grandes con mayor producción, se le llama concentración del capital. El capital se concentra. Y también a la vez está el proceso de centralización del capital. Y entonces cada vez menos empresas pueden competir y van sobreviviendo las empresas más grandes, se van quedando con el mercado. Y así como los campeonatos mundiales de fútbol, que se van eliminando los pequeños equipos y al final quedan las grandes potencias, igual en el capital industrial, al final llega una competencia entre grandes empresas, poderosas empresas que tienen mucho capital, y ahora son pocas las manos las que controlan una rama de la producción. Y eso le llama centralización del capital. ¿Sí? Bien, cuando surge este proceso, la libre competencia deja de serlo, porque llega el momento en que en algunas ramas industriales una sola empresa va a concentrar el capital y el mercado. Va a dominar una empresa el mercado. Y surge lo que se llaman monopolios. El monopolio viene de monos, en griego significa uno, y polis, poder, el poder de una sola empresa, un monopolio. Y entonces empiezan a dominar los monopolios este proceso. A finales del siglo XIX se dio este fenómeno a nivel mundial y empezaron a surgir libros que explicaban este comportamiento. 2 grandes libros muy importantes. Uno es de Rudolf Hildenfer, escribió un libro llamado El Capital Financiero, donde habla del surgimiento de un nuevo capital basado en el capital bancario. Y ahora las grandes corporaciones bancarias van a tener cada vez mayor poder. Y al igual que en las empresas, hay un creciente poderío de los bancos y se van haciendo monopolios de bancos. Igual, grandes conglomerados que controlan el mercado financiero. Si al principio había 20 bancos y al paso del tiempo van quebrando 10, quedan 10. Luego quiebran 5 y quedan 5. Y así hasta que llega un momento en que quedan 2 o 3 o 4 bancos que dominan todo el mercado. Puede ser que haya otros bancos por ahí, pero controlan el 1%, el 2%, en tanto que los grandes bancos controlan el 60%, el 70%. ¿Sí? Y a este fenómeno de la concentración y la monopolización de los bancos se le llamó también igual capital financiero. Y entonces el capital financiero son cuando los grandes bancos tienen tanto poder económico y tanto capital que empiezan a prestarle dinero a las grandes empresas. Y las grandes empresas son sus grandes clientes de los bancos. De manera que poco a poco empiezan a fusionarse. Y se fusiona una empresa con su banco. O hasta lo crea. Una gran empresa crea su propio banco. Y entonces da la fusión entre capital industrial y capital bancario. Y eso se le llama capital financiero. Las mismas empresas lo saben. ¿Para qué contrato un banco que me va a estar cobrando comisiones, intereses, si yo tengo suficiente dinero para crear mi propio banco? O al menos
me voy a hablar con un gran banco y yo le voy a poner mis condiciones. Se da esa fusión entre el capital industrial y el capital bancario. Y a eso se le llamó capital financiero. ¿Sí? Bueno, aparte de Rudolf Hilferding, también hubo otro intelectual, seguidor de la obra de Carlos Marx, llamado Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Lenin, en 1914, escribió un libro llamado El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y entonces ya lo que el imperialismo tiene 5 grandes rasgos, o 5 grandes fases. 1, la presencia de los monopolios. 2, la presencia del capital financiero. Estos 2 aspectos ya los vimos. El tercero es el surgimiento de la oligarquía financiera. El cuarto es la exportación de capitales. Y el quinto es el reparto del mundo entre las grandes potencias. ¿Sí? Bueno, entonces, este fenómeno que se da a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX trajo como resultado esta fusión entre los grandes capitalistas, que ya de por sí eran muy poderosos, con los grandes banqueros. Entonces ya tenemos el capital financiero, donde el poder económico se concentra, el dinero se concentra en unas cuantas manos. Y entonces llegan a haber gente muy poderosa que concentra el capital industrial y también concentra el dinero, los medios de pago. Y a este pequeño sector de privilegiados se le llama la oligarquía financiera. Y al final tienen tanto poder la oligarquía financiera que le marcan las políticas a los gobiernos, tienen mucho poder y determinan muchos aspectos de la vida, no solamente económica, sino también política y social. ¿Sí? En Estados Unidos, detrás de las grandes campañas de los que llegaron a ser presidentes, estaban las grandes empresas transnacionales norteamericanas, la oligarquía financiera. ¿Sí? Al principio del siglo era una fuerza impresionante. Imagínense ahora, a principios del siglo XXI, la segunda mitad del siglo XXI, segunda década del siglo XXI, el enorme poder que tienen los capitalistas financieros y el gran capital que mueven los capitalistas financieros. Y más cuando ahorita con un teclado de una laptop se pueden mover millones de dólares. Así, con ese poder y esa rapidez. La cuarta característica, ya vimos las primeras 3, la cuarta característica, de acuerdo al libro de Lenin, es la exportación de capitales. Y aquí estamos hablando ya de los países subdesarrollados. La política de las potencias siempre ha sido vernos a los países subdesarrollados de manera despectiva, de manera subordinada. Nos ven como países, lo que somos, países pobres, que se puede dominar, hacer lo que quieran. Porque también los gobiernos lo han permitido. Son gobiernos totalmente al servicio, iba yo a decir lambiscones, de las grandes empresas transnacionales y de los países poderosos. ¿Sí? Bueno, entonces, al principio ese dominio de los países muy desarrollados hacia los países pobres fue a nivel colonial. Durante mucho tiempo, los grandes países hacían colonias y éramos colonias de ellos. No podíamos ni siquiera elegir a nuestros gobernantes y nuestra riqueza se iba directamente hacia la metrópoli sin que nos pagaran nada. Se dan las independencias de los países, pero esa dependencia económica sigue a pesar de que haya independencia política y se va estrechando. Y entonces después lo que hacían un nuevo colonialismo era vendernos sus mercancías y llevarse nuestras materias primas. ¿Sí? Hubo un intercambio muy desigual entre los países subdesarrollados.
Y entonces lo que hacían los países era vendernos bienes manufacturados, bienes industriales a un buen precio. Los que lo compraban, esos bienes industriales de los países desarrollados o industrializados, obviamente eran los ricos de los países subdesarrollados. La gente común y corriente no tenía acceso a ese tipo de bienes en ese entonces. Ahora ya encontramos los bienes manufacturados en cualquier bodega Aurrerá. Usted se encuentra televisores de otros países sin ningún problema. Bien, entonces los países desarrollados vieron que había muchas ventajas de los países atrasados. Por ejemplo, la mano de obra era barata, las materias primas eran muy baratas y los costos de transporte eran muy, muy fuertes. Y entonces antes nos exportaban sus mercancías. Y entonces ellos piensan, ¿para qué les exportamos mercancías si podemos producirlas en esos países? Y después esos países nos van a vender o van a enviarnos nuestras propias mercancías más baratas, porque el salario son más baratos, las materias primas son más baratas, ¿sí? Y eso se llama exportación de capital. Nos mandan dinero y aquí ese dinero compran materias primas, pagan salarios y las máquinas las traen de allá. Pero todo lo demás se puede comprar en México y a un nivel más barato. Y eso se le llamó exportación de capital, como una tendencia que ya estaba presentando. Y el surgimiento posterior de las grandes empresas transnacionales. Ahí surgen las empresas transnacionales. Y entonces una empresa que anteriormente producía en Alemania, otra empresa que producía en Inglaterra, ahora ya pueden producir en otras partes del mundo, en México, en Brasil, en Afganistán, en Turquía, etcétera. Se van diversificando y eso se llamó, exportación de capital. Pero los países imperialistas en un momento dado saturan los mercados. Y entonces, entre las potencias, primeramente entre las empresas, no dejan entrar a los mercados que ellos habían conquistado, ¿sí? A los mercados americanos, asiáticos. Y entonces empiezan a luchar fuertemente entre los monopolios, ¿sí? Por ver qué mercado me toca a mí y qué mercado te toca a ti, ¿sí? La palabra cártel, ven que actualmente a nivel de los grupos delincuenciales, si se habla aquí en México del cartel del Golfo, del cartel de Tijuana, etcétera, son repartos territoriales del mundo, del país. Hay un cartel de delincuentes que se dedican a la droga que les toca el Pacífico, otros el Golfo, se reparten territorialmente el mundo. Y entonces al principio los monopolios, entre otros países, se repartían geográficamente el mundo. Pero llega un momento en que la competencia entre ellos es tan fuerte que empiezan a luchar por otros mercados. Al principio las empresas luchan por quedarme, ¿no? La Ford contra la Volkswagen de Alemania luchan por quedarse en México. Y hay una lucha feroz. Hay mucho dinero de por medio. Corrupción, todo lo que quieran. Comprar a los gobernantes. Pero llega un momento que la otra competencia también quiere hacer lo mismo. Y entonces surge la lucha de las grandes potencias por mercados. Y hay un nuevo reparto territorial del mundo. Pero tiene que haber guerras. Guerras entre los países por los mercados. Lenin escribió su obra en 1914. Él no sabía que unos meses después
iba a estallar la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente se dio cuenta Lenin de que ese odio que tenían los países entre sí era por cuestiones económicas, por dinero. Estaban luchando por más mercados, especialmente Alemania, que había sido discriminada de los mercados, y se inició la Primera Guerra Mundial. Y Lenin no dudó en decir que la Primera Guerra Mundial era una guerra por el reparto del mundo entre las grandes potencias y entre los grandes países, ¿sí? Y entonces Lenin, ruso, vivió la Primera Guerra Mundial y empezó a desarrollar una propaganda muy hábil entre los soldados que estaban rusos que estaban combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Y entonces le dijo: ¿para qué luchas al soldado? ¿Para qué luchas por los intereses de un monopolio de tu gobierno cuando tú puedes voltear tus fusiles contra el gobierno o contra tu patrón? Uníos y hagamos una revolución socialista. Y entonces los soldados confiaron en Lenin y lo apoyaron, de manera que triunfó la primera revolución socialista gobernada por Lenin, y entonces Lenin creó el primer Estado socialista del mundo, unos meses después, que iba a tener grandes consecuencias históricas para la humanidad. Y Lenin también dijo que la Primera Guerra Mundial era una guerra clásica por mercados. Los países se odiaban porque no los dejaban entrar a sus mercados. Y ellos querían entrar, querían el libre cambio, ¿sí? Y Lenin convenció a los soldados y se fueron contra el zar y crearon el primer Estado socialista del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso fue una de las grandes acontecimientos del siglo XX, por la gran trascendencia que iba a tener la Revolución Rusa debido a la extensión tan grande que tiene la URSS en el mundo, su cercanía a los centros industriales, de manera que al paso de los años la URSS se iba a convertir en una gran potencia mundial. Hasta acá la dejamos, jóvenes. Este es nuestro charla del día de hoy. De acá se va a derivar una tarea. Les voy a dar las indicaciones, o de una vez las doy, de qué páginas a qué páginas. Una buena parte ya la leyeron. Entonces, miren, de la página 48, ¿verdad? De nuestro libro de texto. De la página 48, donde dice libre competencia, a la página a la página 71, de la 48 a la 71. ¿Qué van a hacer? Van a hacer equipos de trabajo y van a leer el libro por equipos, y van a hacer por equipos una línea de tiempo. La línea de tiempo se va a llamar modo de producción capitalista, sus distintas etapas y sus distintas fases. Y sobre lo que hemos charlado hoy y sobre lo que lean ustedes, dividan las tres grandes etapas en una línea de tiempo: la etapa del capital comercial, la etapa del capital industrial y la etapa del capital financiero. Y a su vez el capital financiero visto con las fases del imperialismo. De manera que se puede hacer una línea de tiempo de 500 años, si más o menos proporcional, y nos vamos a dar cuenta que el capital comercial duró 300 años aproximadamente, y el capital industrial duró unos 150 años, y en tanto que el capital financiero ya lleva cerca de 100 años, ¿sí?
Y entonces esa línea de tiempo la van a realizar por equipos. Es un ordenador gráfico donde estén todos los acontecimientos. ¿Sí? Lo pueden hacer en técnica libre, pero que sea un documento que se pueda ver. Yo vi en una tarea que dejé de que hacen una presentación donde hay una liguita, una liga, y sale la línea de tiempo. Pero ya se las hace ese programa, se las hizo, ya nomás van poniendo las fechas y las imágenes. Este programa, después investigo y les digo cómo se llama, en ese no lo vamos a aceptar. Que sea una línea de tiempo que ustedes realicen, digamos, en un medio digital, utilizando las herramientas que tienen, visuales, de diseño, de dibujo, pero que podamos visualizar. Se pueda visualizar en una imagen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa sería la tarea por equipos. Formen equipos y hagan una línea de tiempo. Y daríamos más tiempo para hacerlo. Daríamos unos 10 días para que ustedes se integren por equipos y hagan la línea de tiempo. Ese sería el producto derivado de esta charla y de estos 2 puntos del programa que brevemente abordamos en esta charla. Nos vemos, chicos, comentamos más esta actividad en sus respectivos grupos. Que estén muy bien, cuídense mucho, por favor.